Muy bien, mis queridos hermanos, vamos en este momento entonces a preparar las preguntas que nuestros hermanos nos han mandado, pero por el medio de el contacto, nuestro número de contacto. Vamos a ver si tenemos aquí el videíto. Nosotros tenemos también, aparte de nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube, donde también puedes de repente en una prédica mandar tu pregunta en la caja de comentarios. Facebook, YouTube, también tenemos nuestro número de contacto, ¿no? Este número no está habilitado para recibir llamadas, lamentablemente, pero sí está habilitado para algún mensaje, ¿no es cierto? Este número es un número que me ayuda a mí, no es mi número. Aquí está, es el número para WhatsApp y también para Instagram. Así que si deseas mandar tu pregunta de algún país, como ya lo vienen haciendo, de alguna provincia del Perú, puedes hacerlo también por allí. Y hoy vamos a responder, digamos, las preguntas que nos mandan nuestros hermanos por este medio. Así que pedimos a nuestra hermanita Reinita que nos pueda ayudar poniendo la primera pregunta en pantalla grande. Muy bien. Y aquí, el día de hoy, un hermano, por este medio, un hermano nos hace esta pregunta, ¿no? Él nos pregunta cuáles son las características del niño espiritual, ¿no? Aquí la pregunta, más que las características del niño, la pregunta sería, ¿no? ¿Cuáles son las características de un niño espiritual, ¿no? Entonces, es importante, a ver, vamos a usar la pizarrita, como ya en algún momento lo hemos enseñado. Es importante que nosotros aprendamos que hay niveles de crecimiento, ¿no? Esto ya lo hemos enseñado, vamos a ponerlo por aquí. Niveles de crecimiento. Entonces, bueno, esto yo lo he aprendido con los años, ya que siempre en mi vida, después de convertirme, pensé que simplemente hay que crecer nada más. Pero con los años aprendí que hay 5 niveles básicos. Hay más niveles, ¿ah? Pero hay 5 niveles básicos de crecimiento. Está, por ejemplo, primeramente el bebé espiritual, ¿no? Esto es cuando alguien es recién un convertido. ¿Quién no recuerda cuando es recién un convertido? ¿No? El primer día tenemos que comprarnos una Biblia, tenemos que aprendernos el nombre de la iglesia donde nos han invitado y nos ha gustado, nos aprendemos el nombre de los pastores de la iglesia que nos han invitado, todo es nuevo para nosotros, ¿no es cierto? Es el primer nivel, ¿no? Que salimos digamos, de personas no cristianas, porque nadie nace cristiano, y entramos a la etapa de bebé, ¿no es cierto? A la etapa de bebé. Luego de eso hay una etapa más arriba y es la etapa de niño, ¿no es cierto? La etapa de niño, un niño espiritual. Y esta es la pregunta que ha hecho nuestro hermano por el número de contacto, ¿no? ¿Cuáles son las características de un niño espiritual? Muy bien. Pero luego cuando dejamos las cosas de niño, entonces ya crecemos un poquito más arriba y ya somos, por ejemplo, un joven, ¿cierto? Ya somos ya un joven espiritual. Luego, después de eso, hermano, dejamos las cosas de jóvenes y luego después de eso pasamos a ser, digamos, adultos, ¿no? Adultos. Y luego, ¿no es cierto? Luego, no todos, porque acá adultos ya es una madurez, pero no todos, pero algunos logran alcanzar lo que es, digamos, ser un anciano, ¿no? Un anciano. Vamos a verlo así. Muy bien. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, bebé, recién convertido,
Un niño espiritual es alguien que todavía no crece, todavía no madura, ¿no? Vamos a ver las características el día de hoy, todavía sigue en actitudes humanas, ¿no? Como cuando no teníamos a Cristo, ¿no? Joven, todavía ha crecido, de repente tiene un cargo, pero todavía está inmaduro, ¿no es cierto? De repente está haciendo algo en la iglesia ahora, tiene un cargo, ya tiene unos añitos, pero todavía puede, todavía hay rabietas, todavía hay inmadurez, ¿no? Todavía hay esas cositas, ¿no? Entonces, adulto ya habla de madurez, ya habla de madurez, ¿es cierto? De un creyente que ha alcanzado la madurez espiritual. Pero anciano ya no solamente habla de maduro, sino maduro y sabio. Un anciano es alguien que ha alcanzado no solamente madurez, sino también ha alcanzado una sabiduría de parte de Dios. No todos llegan aquí, no todos llegan aquí. Hermano, miren, la mayoría se queda aquí. Otros crecen un poquito más, ¿no? Y están aquí. Y a otros ya de menor, digamos, cantidad, alcanzan aquí, adultos. Y bien poquitos hermanos dentro de la iglesia de Dios en todo el mundo alcanzan este grado de, digamos, de ser ancianos, ¿es cierto? Muy bien, vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de las características de un niño espiritual. Yo les recomiendo visitar nuestro canal de YouTube. En nuestro canal de YouTube tenemos nosotros enseñanzas, videos, donde nosotros, digamos, enseñamos, valga la redundancia, las características de un niño espiritual. Hoy, lógicamente, por causa del tiempo, no voy a poder mencionar todas las características de un niño espiritual, pero sí de repente puedo dar al menos 1 o 2 versículos a modo general, superficialmente. Vamos a entrar. Entonces, el primer versículo que yo recuerdo que habla acerca de este tema del niño espiritual es especialmente cuando Pablo escribe a los corintios. Los corintios eran tremendos, hermanos. Hablar de la iglesia de Corinto es hablar de una iglesia de hermanos, porque si eran cristianos, que tenían conocimiento de la palabra, que tenían dones, ¿no? Tenían dones espirituales, que tenían cargos, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos tenían todavía una actitud o mantenían todavía, no querían dejar actitudes de un niño espiritual, ¿no? Ahora, quiero decir ciertamente que esta palabra es una exhortación para todos, ¿no? Hay algunos que definitivamente es más, ¿no? Este consejo que tiene que dejar definitivamente muchas actitudes de niños espirituales. Otros ya es menos y otros tendrán por ahí un poquito o una actitud que todavía mantienen. Pero la palabra siempre es para todos, recuerde bien eso. En el libro de Primera de Corintios, vamos para allá, Primera de Corintios, capítulo 3, verso 1, vamos a encontrar aquí, mis queridos hermanos, cuando Pablo habla a esta iglesia y les habla con amor, pero exhortándoles. Hay personas que piensan de que o exhortas o hablas con amor, pero no es cierto, no hay diferencia. Ciertamente hay gente que a veces le gusta solamente hablar con amor y eso no está bien. Hay otros que solamente les gusta exhortar y tampoco ese extremo es bueno, pero sí se puede exhortar hablando con amor. Y eso hacía el apóstol Pablo, ¿no? Eso es parte de la madurez también. Ahora bien, el apóstol Pablo aquí nos dice, por ejemplo, de manera, dice el apóstol Pablo a los corintios, de manera que yo, hermanos, o sea, eran cristianos, no eran, digamos,
no creyentes, eran cristianos, de manera que yo, hermanos, no puedo hablar, no he podido hablaros como espirituales. O sea que la voluntad de Dios es que nosotros seamos cristianos espirituales. Porque cuando tú seas un cristiano espiritual, entonces las cosas materiales van a pasar a un segundo plano. Cuando tú seas un cristiano espiritual, las cosas humanas van a pasar a un segundo plano. Cuando tú seas un cristiano espiritual, las cosas mundanales van a pasar a un segundo plano. Pero cuando no somos espirituales, las cosas terrenales, las cosas humanas, las cosas físicas, mundanales, a veces van a importar igual o a veces más que las cosas de Dios. Y eso es peligroso, muy peligroso, mi querido hermano, porque yo tengo una posición bíblica, ¿no? Que es que todo cristiano terrenal, ¿no? Terrenal, o sea, que valoraba más el trabajo que la salvación, que valoraba más la plata que a Dios, que valoraba más las cosas físicas, terrenales, humanas que Dios, cuando la trompeta suene y venga el arrebatamiento, se va a quedar. ¿Por qué se va a quedar? Porque ¿qué hará que el Señor en el arrebatamiento se lleve a algunos? El amor, ¿no es cierto? La gente que tenga más a Dios en el corazón. Pero aquel que tiene más lo terrenal, se va a quedar. Y eso lo dice la palabra en Juan 14, ¿no? Luego lo vamos a ver. Entonces, dice aquí, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, pero esa es la voluntad de Dios, que seamos cristianos espirituales. O sea, no basta con que vayas a una célula. La pregunta es, ¿eres espiritual? No basta con que seas miembro de una iglesia. La pregunta es, ¿eres espiritual? Pablo dice, yo no he podido hablarles como espirituales, sino como a carnales. Ahora mira cómo la carnalidad, ¿no? O sea, digamos, vivir según la carne, como un ser humano común y corriente, reaccionar, hablar según la carne, es una característica de un niño espiritual. Mira, dice, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea, como personas que son recién convertidos, ¿no? Recién convertidos y que todavía tienen su forma de pensar del mundo, que todavía tienen su forma de reaccionar del mundo, que todavía tienen su forma de hablar como en el mundo. ¿Por qué? Porque todavía no han llegado a ser espirituales, todavía siguen teniendo esas actitudes carnales porque son niños. Entonces, el niño espiritual, mis queridos y amadísimos hermanos, primera característica es aquel que mantiene, ¿no es cierto?, esas actitudes, ¿no?, humanas, carnales, ¿no es cierto?, como cuando la teníamos en el mundo. Un ejemplo, si yo, por ejemplo, reacciono como el José Luis del mundo, si yo, por ejemplo, hablo, reacciono, etc., como el José Luis que era antes de Cristo, entonces yo no soy un espiritual. Por más que vaya a la iglesia, o sea, tengo un cargo, yo más que espiritual soy o estoy andando más como un carnal. Y un carnal es una característica de un niño espiritual. Impresionante, ¿no? Dice, por ejemplo, aquí el apóstol Pablo, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿No es cierto? Porque aún, dice el apóstol Pablo, aún sois carnales, ¿no? Vuelvo y repito, la carnalidad, ¿no? La humanidad, el que yo viva, piense, hable, reaccione en mi humanidad, en vez de que yo sea espiritual, ya, esa carnalidad es característica de un niño espiritual, de alguien que todavía no ha crecido y no ha llegado a ser un creyente espiritual. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, de repente alguien pregunta, mi pastor, ¿me puede dar algunos ejemplos de alguien que está en la carne? Bueno, aquí dice, por ejemplo, pues habiendo entre vosotros celos. Entonces, hermano, cuando estábamos en el mundo nosotros, en el mundo todos hemos sido celosos.
Todos, hermano, todos hemos sentido celos de un amigo que, por ejemplo, que porque él tiene y yo no tengo. Todos hemos tenido celos, por ejemplo, de por qué de repente a mi compañero de estudio se sacó el 20 y yo no. Mi compañero de trabajo, porque a él le dieron un aumento y a mí no. En el mundo todos somos celosos, pero que tengamos celos estando en los caminos de Dios, entonces o todavía no soy espiritual o todavía soy un niño espiritual, ¿no? Por esta característica de la carnalidad, ¿no? Entonces, celos, contiendas, ¿no? Por ejemplo, la carne es contenciosa por naturaleza. La carne, hermano, cuando algo no le gusta, algo no le agrada, la carne contiende. La carne es así porque, mira, te pongo un ejemplo. Por ejemplo, imagínate que alguien muere. Un vecino tuyo, Dios no quiera, pero una persona muere y de repente tú vas a su velorio y vas de repente llevando una aguja. Abres la tapa del cajón, ¿no es cierto?, en el velorio, y con tu aguja le das en la pierna al muerto, le das en el brazo al muerto. Pregunta, ¿el muerto grita? ¡Au! ¿El muerto reacciona? ¿El muerto habla? ¿Siente? No. ¿Por qué? Porque ya está muerto. Y un muerto ya no reacciona. Pero, a ver, imaginemos que no esté muerto, que haya estado un día antes, que haya estado vivo. Y no que lo hinque, sino que de repente le des un manazo. Se te va encima. De la misma forma, esta carne, si nosotros estamos en la carne, esta carne por naturaleza es peleonera. Esta carne es contenciosa. Entonces, cuanto más estés en la carne, más contienda va a haber. Pero cuanto más seas espiritual, más maduro serás para las cosas de Dios. Disensiones, ¿no? Esto tiene que ver con división, divisiones, ¿no es cierto? Que son características del niño espiritual, ¿no? O alguien que está en la carne. Por eso dice la Biblia, no sois carnales y andáis como hombres. ¿Qué significa un carnal? Que es característica de un niño espiritual. Es alguien que por más que va a la iglesia o a una célula, pero todavía anda como antes cuando no tenía a Cristo, ¿no? O sea, como un hombre más, ¿no es cierto? Y eso no está bien. Otra característica, por ejemplo, que yo veo también en un niño espiritual, la vemos en el verso 4, ¿no? Cuando Pablo dice, porque diciendo el uno, ¿no? Habían algunos en Corinto que decían, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, pero otros decían, no, yo soy de Apolos. Pablo decía, ¿acaso no sois carnales? En el capítulo 1 lo explica mejor. Vamos a ver si por aquí lo encontramos. Aquí está. Mira este problema que había en los corintios. Pablo dice, quiero decir que cada uno, ¿no? Cada uno en los corintios, unos decían, por ejemplo, yo soy de Pablo. Pablo era el apóstol de esa iglesia, ¿no? El que fundó esa iglesia, el que enseñó en esa iglesia, ¿no es cierto? Cuando la fundó el apóstol Pablo, se quedó 3 años predicando, ¿no? Pablo era, como decir, el pastor de esa iglesia. Y unos decían, yo soy de Pablo, pero otros decían, yo soy de Apolos. ¿Quién es Apolo? Apolo es alguien el cual Pablo envió, ¿no? Fue un colaborador, ¿no? Un ayudante, ¿no es cierto? Que Pablo puso para que en los momentos donde él estaba haciendo sus viajes misioneros, Apolo pueda ir y también predicar la palabra, ¿no es cierto? No era el pastor, ¿no es cierto? Pero era un ayudante, como un líder que es enviado por el pastor. Pero unos decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Apolo, otros decían, yo soy de Cefas. Imagínate, yo soy de Cefas, decía otro, ¿no es cierto? Cefas aquí es Pedro. El asunto es que Pedro nunca fue a la iglesia de Corintios, pero habían algunos que, digamos, lo seguían, ¿no? En su página, en su fanpage, lo seguían al apóstol Pedro y decían, no, yo soy un seguidor del apóstol Pedro,
¿no es cierto? O sea, unos decían en Corinto, yo soy de Pablo, otros yo soy de Apolo, otros decían yo soy de Cefas, y otros, que aparentemente suena bien, pero están mal igualito, otros decían yo soy de Cristo. En otras palabras, otros decían yo, digamos, yo no tengo pastor. Yo no necesito tener un pastor porque el pastor es un hombre, ¿no? Yo no necesito que nadie me predique, que nadie me enseñe, que nadie, nada. Porque yo de frente con Cristo nomás, yo de frente con Él. Mi iglesia es el cielo, mi pastor es Dios, ¿no? Tenían esa actitud desde aquellos tiempos, mira hermano. Y esa manera de pensar también es la de un niño espiritual, ¿es cierto? En Primera de Corintios capítulo 13, y ya aquí nos quedamos para pasar a otra pregunta. Primera de Corintios capítulo 13 nos habla aquí en el verso 11, nos habla también de otro versículo, ¿es cierto? De otro versículo en la pregunta que nos ha hecho un hermano por nuestro número de contacto, ¿no? ¿Cuáles son las características de un niño espiritual? Muy bien. Entonces, aquí en la Biblia podemos encontrar aquí 3 características más. Dice, Pablo dice, cuando yo era niño. Quiero que note cómo Pablo dice, cuando yo. O sea, todos hemos sido niños espirituales, hermano. O sea, no está mal ser un niño espiritual. Lo que está mal es que te quedes con actitudes de niño espiritual teniendo ya años en los caminos de Dios. Entonces yo le pregunto, por ejemplo, a un hermano, hermano, ¿ya cuánto tiempo tienes en el Señor? Bueno, ya tengo 10 años, pastor. Bueno, tú tienes 10 años. Bueno, si tú tienes 10 años, significa de que tú ya no eres un bebé, no eres un recién convertido. Significa que tampoco ya no deberías de tener actitudes de niño espiritual. Tú mínimo, porque tampoco debería ser así, pero mínimo deberías de haber crecido a un joven espiritual, o al menos a un adulto, ¿no es cierto? Pero cuando ya tenemos años en el camino del Señor, no podemos quedarnos como niño espiritual. Pablo reconoce y dice, cuando yo era niño, o sea, Pablo también fue un niño, tenía actitudes de niño, ¿no es cierto? Pero luego Pablo termina diciendo al final del versículo, pero luego dejé lo que era de niño. O sea, digamos, esa etapa de niño espiritual, que todos las pasamos, es algo que tenemos que dejarla, tenemos que renunciar a esa etapa. No podemos quedarnos como duendes, no como gnomos dentro de la obra de Dios siendo niños espirituales, porque se entiende, ¿no? Dentro de la figura, ¿no? De las tradiciones, ¿no? Urbanas, se entiende que un duende, ¿no? Es como alguien, no un niño, sino o un gnomo, es como alguien ya crecido, pero enanito, se quedó enanito, ¿no? Lógicamente que no estoy haciendo apología de los duendes ni de los gnomos, estoy usando metafóricamente esa ilustración. Entonces, hermano, Pablo dice, yo era un niño, ¿no es cierto? Pero luego, dice Pablo, yo quería crecer, y para crecer dejé lo que era de niño. Ahora, ¿cuáles son las características que nos habla aquí? De un niño, dice aquí, cuando yo era niño, hablaba como niño. Hablaba como niño. Vamos a poner aquí, vamos a borrar, permítame borrar esta escalerita, ¿no? Que son niveles de crecimiento. A ver, vamos a ver aquí el niño, ¿no? El niño. Muy bien, acá nos dice 3 cosas, ¿no? La forma de hablar. La forma de hablar. Cuando yo era niño, hablaba como niño. O sea, un niño habla como niño. Si tú hablas con mi hijo, por ejemplo, José David, él no te va a hablar, no, sí, hermano, las almas, no, sí, hermano, hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, no, sí, hermano, hay que hacer la obra de Dios, ¿no? El niño, él te va a hablar de Iron Man, él te va a hablar de juegos, él te va a hablar de lo que le salga, porque es niño. El niño habla como niño, piensa como niño. Vamos a segunda cosa que habla, su forma de pensar.
Y tercero, juzgaba como niño, su forma de juzgar. Y entonces yo hoy quiero aquí preguntar a cada uno de ustedes, mis hermanos, aunque la palabra va para allá y va para acá también. ¿Qué tal tu forma de hablar? ¿Qué tal tu forma de hablar? Porque tal vez no te das cuenta, pero la gente que te oye, ellos sí pueden darse cuenta, ¿no es cierto? ¿Qué tal tu forma de pensar? Eso sí te das cuenta tú, porque por más de que uno a veces tenga pensamientos, uno sabe si lo que está pensando es bueno o si uno está pensando cosas malas, cosas incorrectas. Uno sabe. Por eso la Biblia dice, también en Corintios dice la Biblia, escudriñate a ti mismo, dice la Biblia. ¿Qué tal tu forma de pensar? ¿Ah? La Biblia dice, ¿en qué pensad? En todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo santo, lo correcto. En esto hay que pensar, dice. ¿Qué tal tu forma de pensar? ¿Ah? O eres de aquellos que dice, piensa mal y acertarás. Hermano, esas cosas son carnalidades, cosas que la teníamos en el mundo, ¿no es cierto? Ahora en Cristo ya no es piensa mal y acertarás, ahora es siempre debes de pensar lo mejor de tu hermano. Por más que no te saludó, uy, seguro no me vio, ¿no es cierto? De repente pasó una actitud, sí, seguro que tuvo un mal día. Siempre pensar lo bueno, dice la Biblia, pensar lo bueno del prójimo. Entonces, y tercero, ¿qué tal tu forma de juzgar? ¿Qué tal tu forma de reaccionar? Cuando reaccionas, ¿qué tal? ¿Ah? ¿Cómo juzgas? ¿Ah? ¿Cómo eres cuando juzgas? ¿Te peleas con la gente? ¿Te peleas con los vecinos? ¿Pateas el tablero? ¿Cómo eres? ¿Qué tal tu forma de juzgar? Entonces, hoy te pregunto, mi querido hermano, porque yo sé de que tú eres maduro, pero a veces todos tenemos un niñito adentro, ¿no? Entonces, ¿qué tal tu manera de hablar? ¿Hablas palabra de Dios? ¿Hablas como un hijo de Dios? ¿Hablas como un siervo, como una sierva de Dios? ¿Tus palabras son sazonadas con sal? ¿Ah? ¿Qué tal tu manera de pensar? ¿Siempre estás pensando en lo correcto, lo bueno, lo agradable, lo justo? ¿Y qué tal tu manera de juzgar, de reaccionar a los demás o con los demás? ¿Qué tal? ¿Eres alguien con justo juicio? ¿Te pones en los zapatos de los demás? ¿Eres alguien que tienes una correcta manera de juzgar? ¿Nunca hablas nada sin primero haber hablado con esa persona? ¿Que nunca haces juicios sin primero haber hablado con ese vecino, con ese compañero de trabajo, para que tengas un justo juicio? ¿Qué tal? O como un niño solamente reaccionas. Entonces, tres características más de un niño espiritual, ¿no? Su manera de hablar, su manera de pensar y su manera de juzgar. Amén. Así que esa es la respuesta para nuestro amado hermano que nos preguntó cuáles son las características de un niño, debería ser la pregunta, ¿no? Pero él pone del niño espiritual. Muy bien, siguiente pregunta, por favor, nuestra hermanita Reinita. Muy bien. Y aquí nos hacen otra pregunta. Me parece que esta pregunta fue hecha por una hermana, donde nos pregunta qué significa lo que enseña o qué significa lo que dice en Segunda de Pedro 1:20. ¿Qué significa lo que dice en Segunda de Pedro 1:20? Vamos para allá entonces. Segunda de Pedro 1:20. Gloria a Dios, Padre Santo. ¿Qué está pasando? Ah, ya. Permítame tomar un poquito de agüita, hermanos. Muy bien, Padre Santo. Eh, en, en el libro de, en Primera de Pedro 1:20, vamos a encontrar una verdad que nos dice que tenemos que entender nosotros la verdad que va a enseñar aquí. Dice, por eso dice entendiendo, hay que entender esta verdad que nos va a decir Pedro aquí. Entendiendo primero esto, dice Pedro,
que ninguna profecía, esto es, ninguna palabra escrita en la Biblia, Antiguo, Nuevo Testamento, aunque aquí se estaba refiriendo netamente al Antiguo Testamento, ¿no? Pero pongamos, ninguna profecía, ninguna palabra de Dios escrita en la Biblia, dice Pedro, de la Escritura, es de interpretación privada. Lo que Pedro está diciendo aquí es que ningún versículo de la Biblia debe ser leído o entendido cada uno a su manera. Eso no debe de ser así. Porque si yo voy a entender un versículo a mi manera y luego otra iglesia va a entender ese mismo versículo a su manera y así cada uno, entonces estamos, digamos, corrompiendo este versículo, este mandamiento, que la Biblia no es de interpretación privada, ¿no es cierto? Para que cada uno le dé su propia interpretación, ¿no? Porque ese es el problema con las congregaciones a veces, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, a la iglesia cristiana, los testigos de Jehová, los mormones, sectas como Pare de Sufrir, como Dios Madre. Es que a veces ellos malinterpretan, ¿no? De una manera privada, ¿no? Lo que la Biblia dice. Para esto, permítame enseñar algo muy importante. A ver si lo podemos poner por aquí. Es importante que nosotros entendamos que también para esto existen planos de interpretación. Planos de interpretación. ¿Qué significa esto? Que hay métodos de interpretación. Y no es que cada uno puede interpretar la Biblia a su manera y que cada uno puede decir que no es cierto, sino tenemos que respetar lo que la Biblia claramente dice y no la interpretación que cada uno le quiera dar. O sea, hay planos de interpretación, ¿no? Hay un curso que una vez, por muchos años lo dimos en la iglesia, y este curso es muy tremendo, hermanos. Este curso se llama hermenéutica. Hermenéutica es un estudio, lo tenemos en nuestras separatas, ¿no? Lo tenemos nosotros, lo tenemos en nuestras separatas, ahí lo tenemos nosotros. Hay una separata, un estudio que se llama hermenéutica bíblica. La palabra hermenéutica, ¿no? Ahora sí hay que entender esto. La palabra hermenéutica significa el arte de interpretar. Entonces, esta palabra hermenéutica no es una palabra netamente bíblica, es una palabra griega usada para diferentes, digamos, materias, como por ejemplo, para el caso de los médicos hay una hermenéutica médica. ¿No es cierto? No es que cada uno interprete los libros de medicina a su manera. Hay una hermenéutica, un modo de interpretar la salud y la medicina. Eso se enseña cuando alguien estudia para médico. Hay una hermenéutica legal. ¿No es cierto? No es que, por ejemplo, la ley dice que el ser humano tiene derecho. Dice que tiene derecho, pero yo lo interpreto como que solamente algunos tienen derecho. No, pero la ley dice que todo ser humano tiene derecho. No, pero yo lo interpreto que algunos. No, hay una hermenéutica legal, ¿no es cierto? Que, digamos, interpreta, ¿no es cierto?, los libros legales o también la Constitución cuando uno, por ejemplo, estudia para ser abogado. De la misma forma, cuando entramos digamos, a la teología, que tiene que ver con el estudio de la palabra de Dios, ¿no? Entonces existe una hermenéutica bíblica. Y la hermenéutica son herramientas para poder interpretar la Biblia y no caer en el error que cada uno haga su propia interpretación. Ahora, en estos planos de interpretación, ¿no? Quiero decir que, por ejemplo,
esta enseñanza. Yo sé que los jóvenes están estudiando el curso de bibliología, pero esta enseñanza de hermenéutica sería bueno que también luego la estudien, porque esta enseñanza de hermenéutica te acomoda el entendimiento para no hacer falsas doctrinas o malas interpretaciones de la Biblia, respetando las reglas de interpretación. Como por ejemplo, vamos a ver por ejemplo, una regla de interpretación, ¿no? Muy importante. Una regla de interpretación, ¿no es cierto? Muy bien. Y una regla de interpretación es, por ejemplo, el contexto. El contexto. El contexto es fundamental para entender la palabra de Dios. Fundamental, mi querido hermano. Te lo digo con todo mi corazón. Que alguien, por ejemplo, lea un versículo y lo interprete sacándolo del contexto, se va a equivocar. Se va a equivocar, ¿no? Entonces, es importante que podamos nosotros siempre leer el contexto para saber de qué está hablando, ¿no? Para saber de qué está hablando. Hay versículos, por ejemplo, que a veces hablan, ¿no es cierto? Diciendo, por ejemplo, que nosotros tenemos poder para dar vida o para dar muerte. Pero cuando leemos el contexto, está hablando de Dios, que tiene el poder para dar vida y para dar muerte. Entonces, ¿qué pasa? Que solamente leí una parte de un versículo, pero no leí el contexto. ¿De quién está hablando? De Dios, no de mí, ¿no? Y que Dios tiene el poder, ¿no es cierto?, para dar vida y para dar muerte. Entonces, cuando yo leo un versículo o doy una enseñanza fuera de contexto, yo me invento cosas, hermano, y saco de acá, saco de allá. El contexto es fundamental. Ahora, cuando hablamos de contexto, hablamos también de tipos de contextos. Está, por ejemplo, el contexto inmediato, que es el contexto del versículo, los versículos anteriores o los versículos que siguen. Hay que leer, siempre muy importante, para ver de qué idea está hablando. Ese es el contexto inmediato. Un segundo tipo de contexto es el contexto del capítulo. Se lee todo el capítulo para entender el versículo que yo estoy leyendo en todo su contexto. Está el contexto del libro, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cada libro tiene una idea, tiene un entendimiento. Por ejemplo, Gálatas tiene un entendimiento de hablar, por ejemplo, que la iglesia no caiga en el judaísmo, ¿no es cierto? Y que la iglesia debe de creer en la salvación que es por gracia. Pero cuando hablamos, por ejemplo, hermano, de Santiago, la idea ahí es que los creyentes que hemos sido salvos por gracia, no nos acostumbremos simplemente a decir todo fe, todo fe, todo fe, porque la fe tiene obras. Entonces, cada libro tiene un entendimiento. Está el contexto inmediato, el contexto del capítulo para entender la idea, el contexto del libro para ver ese versículo, en qué idea fue escrito, y está también el contexto general de toda la Biblia. Porque yo no puedo encontrar un versículo que esté en contra de todo el contexto de lo que enseña la Biblia. Entonces, siempre el contexto es muy importante. Gloria a Dios. Otra herramienta de interpretación, ¿no? En estos planos de interpretación que encontramos, ¿no es cierto?, es también respetar el sentido literal de aquellos versículos que enseñan algo, ¿es cierto? Respetar el sentido literal de aquellos versículos que están queriendo enseñar algo, ¿no? Ejemplo, a ver, un ejemplo. A ver, ¿de qué podemos hablar? A ver, de qué, ya. A ver, aprovechemos la actualidad. Ahora que está en boga este asunto de la política, ¿no? Y que ya este domingo vamos a votar cada uno por el candidato, ¿no es cierto?, de su preferencia, ¿no? Recuerda que el cristiano tiene que documentarse, leer, y también el cristiano tiene que pedirle al Padre, revélame, papá, ¿no? Espíritu Santo, dime por quién debo de votar. Eso es muy importante.
Ahora bien, aprovechando esta coyuntura de política en que vivimos, eh, imagínate que yo, por ejemplo, diga, ¿no? Hermanos, la iglesia tiene que meterse en política, los púlpitos tienen que hablar de política, ¿no? Hermanos, tenemos que poner en el templo ahí afiches de candidatos políticos, la iglesia tiene que meterse a la política. Y de repente que alguien me pregunte, pastor, ¿y dónde dice que la iglesia tiene que meterse en política? Y yo diga de repente, bueno, la Biblia dice, dad y se os dará, ¿no? Y usted me diga a mí, pastor, pero ¿qué tiene que ver dad y se os dará? Se supone que dad y se os dará está hablando del corazón generoso, de que siempre el cristiano no puede perder esa generosidad. No solamente de recibir, sino ese corazón agradecido y generoso, ¿no? De dar para Dios, ¿no es cierto? Por eso dice la Biblia, dad. Ahí no dice que no, que solamente los ricos, solamente los que no tienen problema, no, dad y se os dará, dice la Biblia, porque Dios ama al dador. Dios ama al dador, dice, alegre. Entonces, de repente usted me dirá, pero mi pastor ahí está hablando de dar, o sea, está hablando de las ofrendas, está hablando de lo que yo doy para la obra de Dios. Ahí no está hablando de política. Pero yo le diga a usted, no, pero si la Biblia dice, dad y se os dará, yo lo interpreto que si Jesús dijo, dad, debemos de darnos también a la política, tenemos que darnos también. Pero yo ahí estoy faltando una regla de la interpretación, porque estoy usando un versículo que en su contexto literal no habla nada de la política. Está hablando de otro tema. Entonces, cuidado con interpretar versículos, ¿no es cierto?, violando, ¿no?, o extorsionando o coercionando, ¿no es cierto?, el sentido literal. Entonces, lo que el Señor habla, por ejemplo, no dejar de congregar, ¿de qué está hablando? De congregar, listo, ¿no es cierto? Si la Biblia habla orar y velar, ¿de qué está hablando? El sentido literal, de orar y de esa manera permanecer velando. Entonces, cuidado con, menoscabar el sentido literal. Otra, por ejemplo, otra regla de interpretación, ¿no es cierto? Y aquí yo solamente estoy en lo básico, porque ya en la enseñanza que yo le digo, un estudio que tenemos que se llama hermenéutica bíblica, ahí, hermano, es para estar 3 meses enseñando de esto. Otro es, por ejemplo, también respetar el sentido simbólico. El sentido simbólico también de la palabra. Porque ciertamente la Biblia tiene un sentido literal que tenemos que respetar, pero también algunos versículos tienen una enseñanza simbólica. Ejemplo. Encontramos, por ejemplo, en la Biblia que dice que Dios caminó con Enoc y se lo llevó Dios. ¿Es cierto? Enoc fue llevado por Dios. Entonces, literalmente, aprendemos que Enoc fue llevado por Dios. Enoc no vio muerte. Pero hay una enseñanza simbólica, que de la misma manera, simbólicamente hablando, ¿no es cierto?, así Dios llevará en el día del arrebatamiento, por medio del Cordero de Dios, del Hijo, ¿no es cierto?, así el Hijo de Dios llevará, ¿no es cierto?, consigo a los que son suyos en el día del arrebatamiento. ¿No es cierto? Entonces, versículos como esos. Entonces, también no todo es literal. Hay algunos versículos que encierran una enseñanza simbólica, pero no son todos. Muy bien. Esa es otra, ¿es cierto? Otra, vamos a verlo por aquí. Gloria a Dios. Otro, por ejemplo, ¿no es cierto? Otra manera también de que podamos nosotros interpretar la palabra de Dios respetando algunas reglas, ¿no? ¿Cuántas reglas son, mi pastor? En hermenéutica son más de 100 reglas, ¿no? Ahora, las básicas,
como estas, más o menos son 12, como estas, que son básicas para siempre mantener leyendo la palabra. Muy bien, entonces, aquí hasta donde me alcance el espacio, ¿no? Otro son los idiomas originales. Los idiomas originales. Esto es fundamental también, mis hermanos. Es fundamental también de que nosotros podamos, digamos, respetar mucho este asunto de los idiomas originales. Porque, por ejemplo, hay versículos que yo lo puedo interpretar a mi manera, ¿no? Como por ejemplo, ese que estamos leyendo, cuando la Biblia habla que la única causal para un divorcio, ¿no es cierto?, es la fornicación. Entonces, para humanamente mi entendimiento, lo que yo hoy entiendo, fornicación, solteros. Entonces está hablando de otra cosa, ¿no es cierto? Pero cuando me voy al griego original, ¿no es cierto? Entonces aprendo que el Señor usó la palabra fornicación del griego porneia, que habla no solamente de fornicación, sino también de adulterio, habla también de bestialismo, habla de homosexualismo, habla de incesto, habla de prostitución, habla etc, etc, etc. Entonces es bonito también leer la palabra, pero respetando, investigando las palabras, los idiomas originales. ¿Es cierto? Eso que está ahí es fundamental. Uno más. A ver, uno más, Padre Santo. A ver, uno más, Padre Santo. Muy bien, acá está. Uno más. También es importante y fundamental, sobre todo, la revelación. Aquí nos hace falta también, hermano, el contexto histórico. Nos hace falta también el contexto geográfico. Acá nos faltan tantas herramientas para no caer en una improvisación, ¿no? En la interpretación bíblica. La revelación es fundamental también, ¿es cierto? De que cada vez antes de orar, siempre le pidas al Espíritu Santo, Señor, ábreme la cortina, ¿no? Aquí como por ejemplo esta ventana, por ejemplo, abre la cortina para poder ver más allá de la letra, de lo humano, Señor, para poder entender. Esta palabra revelación no significa algo extra, porque todo lo que es extra de la Biblia es extrabíblico y está penado por la palabra. La Biblia dice que hay maldición para todo aquel que habla, ¿no es cierto? Ya sea añadiéndole a la palabra o quitándole a la palabra. No hablamos de revelación extra. Hablamos de revelación a modo de luz, iluminación, que el Señor te revele y que te haga entender más de la palabra. ¿No es cierto? Este es fundamental también. No todos son herramientas, ¿no es cierto? Sino que también podamos nosotros pedirle al Señor, dame entendimiento, luz, revelación de tu palabra, Señor, para ir más allá de la letra. Muy bien, entonces esa es un poquito la respuesta para nuestra hermana, me parece que nos preguntó, el que la Biblia no es de interpretación privada y manoseamos la palabra y le metemos textos que no tienen nada que ver y lo usamos todo de una manera general para defender cosas indefendibles, ¿no es cierto? Para defender cosas indefendibles, como por ejemplo el famoso versículo cuando la Biblia dice que Dios envió al profeta a Natán para hablar con David. Ese famoso versículo que dice que Dios no ve la apariencia, sino que Dios ve el corazón. Claro, pero ¿de qué está hablando ahí? En cuestiones al llamamiento, en cuestiones a que Dios ve el corazón para levantar a alguien, en cuestiones de que cuando Dios quiere levantar a alguien, ungir a alguien, ¿no es cierto? Dios ve el corazón. Ese versículo no tiene nada que ver con el pantalón apretado, no tiene nada que... Ahí no habla de vestimenta, ahí no dice porque Dios no vio la túnica de David, sino que Dios vio más allá de su vestimenta. No está hablando de eso,
O sea, ya, entonces, cuando nosotros hablamos, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos y no respetamos lo literal de qué está hablando la palabra, entonces simbolizamos todo y violamos el entendimiento de la palabra. ¿No es cierto? Cuando Dios quiere levantar un pastor, un líder, cuando Dios quiere llamar a alguien, Dios ve el corazón. Eso está hablando. De eso está hablando. ¿No es cierto? Y no la apariencia en el sentido de que si es el hermano mayor, de que si es grande, que si es el primogénito, en ese contexto, porque ese versículo no está hablando nada, ahí no está hablando de yin, no está hablando de vestido, no está hablando de esas cosas, no está hablando de vestimenta. Muy bien, entonces esa es la respuesta para mí, amada hermana, y vamos a una última pregunta, por favor, hermana Reinita. Muy bien. Aquí podemos ver cómo alguien nos preguntó, ¿no es cierto? Y agradecemos por esta pregunta que viene de otros lugares, ¿no es cierto? Que viene de otros lugares, de otros lugares. Nos preguntan cómo trabaja, cómo obra el Espíritu Santo. ¿Cómo obra el Espíritu Santo? Bueno, hay tres maneras, ¿no? Tres maneras básicas que el Espíritu Santo obra. Vamos a verlo por aquí. A ver. El Espíritu Santo. Muy bien. Hay tres maneras básicas en que el Espíritu Santo obra, ¿no es cierto? De una manera básica para explicarlo, porque esto nomás sería un estudio, hermano, de 3-4 semanas, ¿no? Pero de una manera básica, ¿no es cierto? La primera forma en que el Espíritu Santo trabaja, ¿no es cierto? Es primeramente fuera de la persona, ¿no es cierto? Fuera de la persona. Muy bien. Y esto tiene que ver cuando es un no creyente. La segunda manera que tiene de obrar, ¿no es cierto? Es cuando es dentro. Y esto es ya cuando es un creyente. Y la tercera, ¿es cierto? La tercera es sobre. Y también habla de el creyente. Mira, les explico y con esto vamos terminando para poder tomarnos los últimos 5 minutos en nuestro tema actualidad. Muy bien, fuera, ¿no es cierto? Fuera, así trabaja el Espíritu Santo en el mundo. Convenciendo a la gente, ¿no es cierto? Convenciendo al pecador para que se arrepienta, convenciendo a las personas para que acepten a Cristo, ¿no es cierto? Cuando nosotros, por ejemplo, predicamos y en este momento nos escucha alguien, tal vez en este momento el Espíritu Santo te está convenciendo, métete a las cosas de Dios, ríndete a Dios, no solamente lo busques porque estás enfermo, no solamente busques a Dios porque estás mal. Ya es tiempo, ven a Dios. Eso que escuchas, eso que sientes es el Espíritu Santo tratando contigo para que vengas a Cristo. No, fuera. Quiere tratar contigo, está afuera, no está dentro de ti, fuera. Y esto pasa con los que no son creyentes. ¿No es cierto? Cuando la persona acepta a Cristo, entonces el Espíritu Santo se mete, ¿no? ¡Pau! Se mete dentro de la persona, ¿no es cierto? Y al meterse el Espíritu Santo dentro de la persona, entonces ya esa persona ahora es un hijo de Dios. Y como ahora tenemos al Espíritu Santo, podemos nosotros congregar, podemos nosotros conectarnos, podemos nosotros predicar la palabra, podemos nosotros hacer la obra de Dios, podemos nosotros ofrendar, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué la gente del mundo critica la ofrenda?
¿Por qué la gente del mundo critica cuando queremos de repente comprar algo para Dios, en el sentido de repente un terreno, o queremos de repente hacer algo para Dios? ¿Por qué la gente del mundo critica? Porque no tiene al Espíritu Santo. Pero ¿por qué nosotros, que criticábamos en el mundo, ahora que somos cristianos, por qué se nos es normal ofrendar, apoyar la obra? Porque tenemos al Espíritu Santo. Entonces, es el Espíritu Santo el que nos ayuda. Hermano, sin el Espíritu Santo estamos en la calle. Sin el Espíritu Santo estamos perdidos. Sin el Espíritu Santo no podríamos servir a Dios. ¿Sabes por qué tú puedes conectarte? Porque tienes al Espíritu Santo. ¿Sabes por qué permaneces tú en las cosas de Dios? Porque tienes al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo saliera de ti y de mí, no sentiríamos ganas de estar aquí. Sentiríamos ganas de estar en el mundo, de hacer las cosas malas. ¿Por qué tú y yo somos hijos de Dios? Porque tenemos al Espíritu Santo. ¿Por qué podemos servir a Dios? Porque tenemos al Espíritu Santo. ¿Por qué nos gusta servir a Dios? Porque tenemos dentro al Espíritu Santo. ¿Por qué permanecemos a través de los años en el camino de Dios? Porque tenemos al Espíritu Santo. Te repito, sin el Espíritu Santo estamos en la calle. No hay cristianismo sin el Espíritu Santo. Por eso que Cristo dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo me quedo, a lo mucho multitudes alrededor de mí, pero yo no podría estar con todo el mundo. Pero cuando yo me vaya, mandaré al Consolador, mandaré al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo convencerá al mundo, desde fuera convencerá al mundo para que se entregue a mí. Y cuando el mundo se entregue a mí, alguien entregue su vida a mí, el Espíritu Santo entrará en esa persona para que sea un hijo de Dios. Y la tercera, el tercer oficio básico del Espíritu Santo es sobre el creyente. Ya está dentro de mí, pero necesitamos buscar la llenura del Espíritu Santo, que nos llene cada día. Y para la llenura del Espíritu Santo hay que orar todos los días, hay que leer la palabra todos los días, hay que congregar siempre. ¿No es cierto? ¿Cómo te va a llenar el Espíritu Santo si no congregas siempre? Y también es importante, ¿no es cierto?, orar, leer la Biblia, congregar siempre, ¿no? Eso es muy importante para la llenura del Espíritu Santo. Muy bien, esa es la respuesta que le damos a la persona que desde fuera nos mandó esta pregunta. Perdone por causa del tiempo, bien básico, me hubiera gustado llevarlo a esos capítulos del Espíritu Santo en Juan 14, Juan 15, Juan 16, de repente irnos a Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 8, pero bueno, Hechos capítulo 13, pero ya se los digo para que usted lo pueda buscar y leer en su casa, para que vea que el Espíritu Santo es una persona, habla, dirige y llena. Muy bien, hermanos, entonces vamos ahora a nuestro tema de actualidad. Vamos a tomar un par de noticias y estamos terminando para llevar lo que son estas noticias a la luz, ¿no es cierto? A la luz de, gloria a Dios, a la luz de la palabra de Dios. Muy bien. Esta noticia es reciente, esta noticia, digamos, es del diario El Comercio y hoy quiero compartirlo con ustedes, hermano, brevemente. Dice aquí, Brasil, de donde viene esta variante nueva, recientemente Brasil ha detectado otra variante nueva, ¿no? Brasil detecta nueva variante de COVID-19, ¿no? Y si esta tercera variante, esta tercera ola ya llegó, que es la variante brasileña, y hay una nueva variante, y Brasil es nuestro vecino, yo creo que esa también va a llegar. Dice, Brasil detecta nueva variante de COVID-19, atentos, que combina, esta nueva variante de Brasil combina 18 mutaciones y que sería 18 veces más contagiosa. Hermanos, necesitamos ya ponernos en las manos de Dios. No puedes estar, hermano, siendo un creyente frío, siendo un creyente que no ora, que no lees, que no congregas.
No puedes estar así. Estamos viviendo tiempos terribles. No puedes estar yéndote de iglesia en iglesia. No puedes estar, hermano, en desorden con Dios. Necesitamos tomar en serio a Dios. No puedes esperar que lo malo toque tu puerta para recién pedirle a Dios ayuda y pedir que de repente Dios haga algo. Necesitamos, hermano, realmente tomar en serio a Dios. Yo quiero pedirles, mis queridos hermanos, quiero pedirles que por favor evitemos, amado hermano, el saludo de mano, los abrazos, que evitemos, hermano, abrazarnos y estar pegados, que estemos, hermano, siempre a una distancia más o menos de 1 metro o 1,5 metros, ¿no es cierto? Que nos protejamos los dos, cada uno nos protejamos con nuestra mascarilla. Si vas a estar en un lugar público también, si es posible, que te pongas tu protector facial, que no estés tocando a nadie y que podamos sobre todo confiar en Dios. Te lo pido con todo mi corazón, hermano. Amén. Muy bien. Siguiente, por favor. Esto ya es de Exitosa, aquí en el Perú. Es una noticia que viene desde los Estados Unidos. Y dice, una noticia del mundo. Dice la palabra de Dios, advierten que Estados Unidos está al borde de ingresar a una 4ª ola. Padre Santo, si recientemente ha llegado al Perú, América del Sur, ¿no? Acá está América del Centro y para el otro lado América del Norte, donde está Estados Unidos. Si Perú ya está en la 3ª ola y Estados Unidos, que la mayoría de su gente han sido vacunados y siguen en ese proceso de vacunación y ya han dado la alerta que Estados Unidos va a entrar a una 4ª ola, lamentablemente lo que pasa en un país va a rebotar aquí, mi querido hermano. Por eso yo te pido algo, tu mayor cuidado de inmunidad es estar manchado con la sangre del Cordero. Pero eso significa de que realmente estamos obedeciendo la palabra de Dios y que estamos parados en Cristo y en su palabra y que estamos confiados de Él y que de esa manera, hermano, realmente estamos en el orden de Dios y que el enemigo no tiene nada de qué acusarnos, ¿no es cierto? No, porque estamos, como dice la Biblia, en el orden, porque Dios es un Dios de orden. Estados Unidos, ya imagínate Perú, estamos en la 3ª ola y Estados Unidos ya dio la alerta que están a punto de entrar a la 4ª ola. Padre Santo, gloria a Dios. Yo sé que el Señor nos va a ayudar. Y por último, mi querido hermano y mi querida hermana, aleluya. Aquí vemos, por ejemplo, aquí está el hermano que va a ir a votar este domingo, y aquí está el miembro de mesa, ¿no es cierto? Muy bien, y aquí nos dicen este anuncio, nos dicen la OMPE. La OMPE ha dicho el día de hoy que la OMPE, este domingo que vayamos a votar en el día, que la OMPE recién va a publicar los primeros resultados a partir de las 11:30 de la noche. Pastor, ¿por qué nos dice eso de que la OMPE ha dicho de que este domingo a partir de las 11:30 de la noche recién van a dar algunos resultados? Porque muchos hermanos terrenales, etc., a veces dejan de conectarse a las 8 de la noche queriendo estar alerta a ver si ganó su candidato o su candidata. Hermano, conéctate este domingo. Mañana sábado anda la célula. Y el domingo, conéctate 8 en punto, pasa la voz a tutirimundi, pasa la voz para que siempre esta plataforma, ¿no es cierto?, vaya creciendo, ¿no es cierto?, increyendo, como dicen los italianos, de tal manera, hermano, de que haya un crecimiento en la obra de Dios. Así que recuerda, la OMPE ha dicho que a partir de las 11:30 de la noche recién van a empezar a dar los resultados. Así que conéctate con naturalidad este domingo a las 8.